Bueno, buen día a todos. Es un gusto, ¿no?, estar aquí con vosotros. En cierto modo, bueno, pues tenía ciertas saudades, ¿no?, de estar aquí, ¿no? Bueno, si hay una dentro de las oraciones, de lo que los hermanos tienen, de las oraciones que tienen feito, ¿no? Si hay alguna cosa que define nuestro cristianismo, la vida que Dios demanda de nos o espera de nos, y que tiene que ser como catalizador lo que nos faz vivir do jeito que decidimos vivir, es lo que podemos leer es un versículo en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, en el capítulo 16, o versículo 7. Bueno, menuda velocidad, ¿no? Estamos a mejorar, ¿eh? La parte final del versículo. Y es muy importante, ¿no? Si nos lo consideramos. Esa es la realidad de nuestra vida como cristianos, ¿no? Dice, porque el Señor no ve como ve un hombre. Dios ve las cosas de forma diferente. Dice, pues su hombre ve lo que está diante de sus ojos. Un hombre ve lo que es manifiesto, ¿no? Dice, por él el Señor oya para dónde. Para nuestro corazón, ¿no? Ahí es donde descansa la verdadera vida que Dios nos quiere dar, en nuestro corazón. Cuando nos fugimos de esa máxima, cuando nos fugimos de esa verdad, cuando nos vemos esa realidad, porque eso es una verdad, eso es un axioma de vida. Así es como Dios nos ve. Dios nos repara para otras cosas más que para nuestro corazón. Y desde ahí Él edifica, ¿no? Desde ahí Él levanta algo nuevo en nos. Si hay algo que un cristianismo que un cristiano, o que Dios hace en la vida de un cristiano, que es diferente de cualquier otra religión que hay en un mundo, de cualquier otro sistema, de cualquier otra filosofía, ¿no?, es la siguiente. La religión lo que provoca es, o lo que pretende es, un cambio moral en las personas, de una persona má, hacer una persona que boa. Eso es lo que, si vosotros reparáis en lo que cada uno de nos podamos conocer, eso es lo que es. De algo má, una persona má, hacer una persona boa. Una filosofía, cualquier cosa, eso es lo que pretende de una persona má, con malos hábitos, con mala conciencia, hacer una persona boa. Mas en Cristo encontramos una diferencia. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en nos? De una persona muerta, de un hombre muerto. Pero claro, tenemos que percibir eso, que estamos muertos en nuestros delitos, en los pecados, que nuestros pecados nos mantienen en una condición insensible, muerto. Y el Señor nos quiere dar lo que? Una vida, más una vida como nova, una vida nova. Esa es la grande diferencia, ¿sabéis? Esa es la grande diferencia. Y todo por eso, cuando nos comenzamos a entender o a percibir nuestro cristianismo de una forma diferente a esa, ¿no?, a que el Señor oya para nuestro corazón, la realidad íntima que hay en nuestro corazón, no para nuestras justificaciones, no para nuestra experiencia, no para nuestras excusas, no para nuestros planos. El Señor oya para nuestro corazón. ¿De dónde nace todo eso que después vivimos, o que la gente quiere vivir? Eso es lo que Dios oye, eso es lo que Dios procura en nosotros, eso es lo que Dios mira en nosotros, ¿no? Por eso después, a veces, lo que acontece es que a veces hay cristianos que de pronto están desanimados, pierden el interés, el deseo de buscar a Dios, el deseo de entrar en, no sé muy bien cómo es que se dice, en el lugar santísimo, como decía el Lobor, o en el Santo dos Santos. ¿Cómo es que se dice? Da igual, es la misma cosa, pronto. Nuestro deseo de estar en la presencia de Dios
desaparece, ¿no? Intentamos, o se intenta encherlo con conocimiento, ¿no? Conociendo la palabra, achando que eso y a nuestra vida, o la vida que Dios tiene para nosotros, la tenemos que aprender aquí, ¿no? Está en su palabra. Es bien simple saber lo que Dios demanda de nosotros y podemos descansar en ella. Y es una vida relajada, ¿no? Cuando sabes lo que tienes que hacer, ¿no? No hay crisis de identidad, ¿no? No hay dificultades de qué es lo que tengo que hacer, porque tenemos su palabra y tenemos su verdad, ¿no? Mas cuando pasamos por cuando un cristiano pasa por esos tiempos donde no es lo corazón perante Dios, no es lo que nosotros derramamos, lo que nosotros abrimos, ¿no? Sino pretendemos presentar diante del Señor lo mismo que los hombres ven en nos, lo que hacemos, lo que somos, lo que sabemos, achando que el facto de saber mucha cosa nos hace un hombre espiritual, y no es así. El facto de hacer, de trabajar, como vamos a ver, ¿no? El facto de trabajar, ser el más trabajador de todos, nos hace un hombre espiritual, y no es así. El facto de cantar nos hace un hombre, una mujer espiritual, y no es así. El facto de estar aquí al frente y pregar con mucha locuacidad, ¿no? Que no es mi caso, más pronto, ¿no? Nos hace un hombre espiritual, y no es así. Nos hace un hombre espiritual cuando conseguimos vivir conforme la verdad que aprendemos en la palabra de Dios, ¿no? Vamos a leer en Mateo, y aquí comenzamos en Mateo 7, y es un bocado una continuación do que Joao falaba sexta-feira, ¿no? Como nos temos que render a nosa vontade, ¿no? Dice en el versículo 14 del capítulo 7 de Joao, es un versículo muy conocido. No dice como entrai, vamos a leer en el 13, ¿no? También, entrai pe la porta estreita, pues larga es la porta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella pronto, ¿no? Y hay poco que falar y poco que explicar de ese versículo, que yo acho que entiéndese muy bien, y muchos de nos tenemos práctica en él, ¿no? O tivemos práctica en él. Después dice en el 14, dice, como estreita es la porta y apertado el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran, ¿no? La porta es estreita, no hay muchas maneras de poder empezar a caminar nuestra vida en la fe, que es en la cruz, ¿no? No hay otra forma. En la cruz, yo no puedo decir, a veces falas con personas y te dicen, yo, el día 6 de enero de 1999 me entregué al Señor, ¿no? Yo no puedo, en mi experiencia personal, yo no puedo decir eso. Yo la verdad es que no sé cuándo. Sí sé que me entregué dúcias de veces, en todas las reuniones. Señor, perdóname, Señor, pero solo es necesario una. Y en esas dúcias yo sé que una de ellas fue real, una de ellas fue sincera. Una de ellas, Dios atendió a mi oración, vio mi corazón, a mi necesidad, no sé, una de ellas fue sincera. Mas no sé qué día fue, no sé cuándo fue, mas una de ellas fue sincera. Una de ellas fue esta puerta, fue esa puerta. Y por la puerta solo se pasa una vez. ¿Sabéis? El camino de la vida solo lo comenzamos a caminar una vez. Solo una vez un hombre nace de nuevo. Solo una vez un hombre físico también solo una vez nace, ¿no? De su amai, ¿no? Solo una vez. Mas después dice, ¿no? Apertado es su camino que nos lleva a la vida. Después de la puerta nos lleva a un camino. Y hay muchas veces que ficamos, o a veces algunos cristianos fican, parece que empancan en la puerta, ¿no? Empancan, ¿no? Que empancan en la puerta, ¿no?
y no consiguen caminar más al frente. No consiguen caminar más al frente. Y ahí es cuando empezamos a pensar que, porque intelectualmente conocemos la palabra, el facto de saber qué es la redención, somos redimidos, el facto de saber qué es su perdón, somos perdonados, el facto de saber qué es la unción, somos ungidos, ¿no? Empezamos a vivir de esa forma, o de otra diferente. También alguien en estos días, no lembro quién, nos falaba de David cuando quería llevar o arca. ¿Quién era? ¿Quién fue? ¿No lembráis? ¿Quién? Gabriel, vale, ¿no? Y hubo una... Bueno, yo tenía esto que estoy a hablar hoy le he dado 20 vueltas, ¿no? Porque llevo ahí un montón de días, ¿no? Pensando en esto, a mí me llamó la atención, es en 2 de Samuel, en el capítulo 6, que es donde él estive a leer. A mí llamóme la atención que mismo, perdón, que dice en el texto, Gabriel leyó que el rey David danzaba con todas sus fuerzas. En lo que más al frente se vio que Dios no estaba. Él tuvo que dejar, hubo un hombre, porque él nos estuvo explicando, bueno, vosotros estáis, los que estuvisteis en esa reunión sabíais, ¿no? Hicieron un carro nuevo, en fin, y un hombre tropezaron los bueyes, un hombre tocó a arca, morrió, y lo que David quería hacer no consiguió. Mas él dice que danzaba con todas sus fuerzas. Y muchas veces a nosotros nos acontece la misma cosa. Pensamos que cuando hay mucho barullo, cuando cantamos muy alto, o al contrario, ¿no? Cuando hay un silencio, cuando hay mucha excitación, ¿no? Cuando hay mucho ánimo, y tiene que haber, ¿no? Porque a veces nos falta, ¿no? Pero eso no sustituye al camino verdadero. ¿Por qué? Porque el camino que nos lleva el camino que nos lleva a la vida es el que está alicerçado en la palabra de Dios, no en nuestros sentimientos. Es el camino que nos faz negar a nuestra vontade. Muchas veces la palabra nos confronta. Otras veces es muy agradable cuando uno lee que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Quién no gosta de eso? ¿Quién no gosta oír que es más que un vencedor? ¿Quién gosta que le digan que es un perdedor? ¿Gostáis algún? Que os digan, sois unos perdedores. Muchas veces muchas veces hemos oído esa máxima, esa expresión, ¿no? Eres un perdedor, eres un fracasado, ¿no? Mas la palabra no, la palabra nos dice que somos más que vencedores, ¿no? ¿Quién no gosta de eso? Pues yo creo que todo el mundo gosta de eso, que le diga que es más que un vencedor. Pero otras veces la palabra nos confronta nuestra voluntad, y ahí es donde se produce la dificultad que tenemos en arranjar este camino que nos lleva a la vida. Estamos en la puerta, pasamos por la puerta, pero después tenemos que caminar. Yo falaba el otro día, ¿no? Primera de João 2, en el capítulo 2, el versículo 6, quien dice que está en él, ¿debe qué? Debe andar, ¿no? Otro versículo, como hijos de luz, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Andar en la luz, ¿no? A los primeros cristianos les llamaban, los conocían como los del camino. Tenemos que caminar, solo que dice que es un camino estreito y que pocos son los que lo encuentran. ¿Por qué? Porque trata con nuestra vontade. Y el versículo a seguir, mirar cómo dice, cuidado con los falsos profetas. ¿Pero por qué dice eso? ¿Qué tiene que ver? O sea, después de la puerta dice cuidado con los falsos profetas. ¿Por qué? Porque como hombres somos capaces de aceptar cualquier cosa que tenga que ver con no mexer con nuestra vontade. Si capaces de hacer lo que sea, mas no, que no teñamos que nos negar a nos propios, que no teñamos que negar a nosa vontade, aceptamos cualquier realidad, cualquier situación para fugir de un problema si podemos seguir
viviendo como queremos, facendo lo que queremos, camiñando no noso plano, sí, non teño ninguna dificultad en confesar la fe, más si posso vivir como quiero. Por eso dice aquí, ¿no? Cuidado con los falsos profetas. ¿Pero por qué? Porque se trata, el camino estreito se trata de nosa vontade, de la capacidad ou de la determinación que teñamos de negar a nosa propia vontade, ¿no? Y mira, leyendo un bocadín más para abaixo, dice en el versículo 21, Mateo 7, en el versículo 21, ¿no? Y aquí, aquí hay una cosa, yo creo que interesante de saber, ¿no? Dice, ni todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los ceos, ¿no? Mas aquel que faz a vontade do meu Pai que está en los ceos. Entonces, no se trata da nosa vontade, se trata da vontade de Deus. Mas que está a decir, ¿cómo comienza? Mas ni todo o que me dice, Señor, todo el que tiene un conocimiento de quien Deus es, de quien Cristo es, que Él es el Señor de señores, que Él es el Rey de reyes, que Él es el Fillo de Deus, que Él forma parte de la Trinidad, ¿no? Que Él es igual a Deus. Entonces, el que sabe, el que tiene un conocimiento intelectual. Y después hay una cosa que es interesante cuando dice aquí, ¿no? Dice, todo el que me dice Señor, Señor, esa repetición tiene su entender, y es una forma que tiñan los hebreos, o en hebreo, de se explicar, cuando hacían relación o cuando había una referencia a algo que implicaba emoción, ¿no? Que, por ejemplo, cuando Abraham fue a matar a su fillo, a Isaac, el Señor, justo cuando dice que ya lo tenía todo preparado, dice, Abraham, Abraham, detén tu mano, porque ahora sé que me temes, ¿no? Repetía, ¿no? La repetición, Abraham, Abraham. Cuando el Señor llamaba a Samuel, cuando era un miudo y llamaba a Samuel, lo llamaba igual, Samuel, Samuel. Cuando Jesús llora por Jerusalén, lo mismo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrellas a los que te son enviados. En el camino a Damasco, Paulo, Paulo, ¿por qué me persigues? Cuando hay una repetición del nombre, o de nombres como aquí, implica eso, ¿no? Implica que no solamente algo informativo, sino que tiene que ver con algo que mexe con los sentimientos del que está a falar. Y ya la expresión o la explicación más clara es Jesús en la cruz, en el momento que perto de su muerte ya estaba, ¿no? ¿Cómo se refirió a Pai? ¿Cómo le dijo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa repetición de palabras, bueno, yo pensaba, pues nosotros tenemos, era una forma de ellos construir, ¿no? De ellos construir las frases, de él es construir su manera de se expresar. Y nosotros también tenemos las nosas que las aceptamos de una manera, por ejemplo, no es lo mismo cuando le dices a alguien tú o vosé, ¿no? Tú o vosé. Vosé es como más educado, ¿sí o no? ¿O no? Sí, ¿no? Entonces, eso sin tú decir nada, ¿no? Cuando falas con una persona, le muestras más respeto o menos respeto a un desconocido. Si es un amigo o es un colega es diferente, pero a un desconocido, sin la gente decir nada, vas a decir, oye tú, ¿no? Dice, disculpe vosé, o disculpe o señor, ¿no? Le estás mostrando respeto, ¿sí o no? Vale. Bueno, pues es el mismo tipo de explicación. Vale. Entonces dice, ¿no? Dice, ni todo el que sabe, ni todo el que como David, con todas sus fuerzas, hace cosas para el Señor, entrará en el reino de los ceos, sino a quién? Aquel que faz a vontad do meu Pai que está en los ceos, aquel que es capaz de negar a su propia voluntad, porque toda nuestra actividad, todo lo que nosotros podamos ser, todo lo que nosotros podamos decir, mirad como dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, lo mismo, ¿no? No profetizamos nos en tu nombre, Jesús facía, es una cosa boa, y en tu nombre no expulsamos demonios, Jesús facía, es una cosa boa,
E en tu nome non ficimos moitos milagres, Jesús facía, é unha cosa boa. E entón les diré claramente, nunca vos coñecí, afastáivos de mí, que vos que practicáis a maldade. Cuando toda nosa actividade si nosa actividade tiene que ver con o concepto del pecado e la santidade. Si buscamos santidade, si buscamos camiñar perto del Señor, si buscamos estar na súa presenza, non somos de los que practicamos la maldad. Pero podemos facer innúmeras cosas. Podemos tener una actividad frenética y sin embargo estar o buscar algo que nos da gloria a nosotros y no gloria al Señor, ¿no? Y resulta que Dios, ese Dios que nos ama, ese Dios que nos ha perdoado, nos ha dado vida nova, que ha entregado, nos ha dado a su Fillo para que morrera por nós. Ese mismo Dios que ha compartido todo, lo más íntimo que Él tiene connosco, hay una cosa que no comparte con un hombre. ¿Sabes qué es? A su gloria. A su gloria. El Señor no comparte su gloria con el hombre. Entonces, cuando nos tenemos un concepto equivocado, cuando aunque teñamos moito conocimiento, aunque haya moito ánimo, moita emoción misturada en nuestro camiñar, si no estamos llegando, si la palabra no llega a nosa vontade, si no afecta a nosa vontade. Hay un versículo en 2 de Tesalonicenses que define quién es el hombre, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y sin ser compartimentos estancos, ¿no? Hasta aquí cuerpo, hasta aquí, sin ser así, mas eso define lo que es la personalidad del hombre, ¿no? Quién es el hombre, ¿eh? Y el intelecto, las emociones y la voluntad más o menos asientan en cada una de esas tres partes. Pues cuando la palabra de Dios no llega a nosa vontade, cuando no mexe en nosa vontade, si callar corremos o riesgo de estar a camiñar por el camino largo, porque es lo que aquí dice. El camino estreito es el que nos lleva a la vida. Jesús en su oración sacerdotal en Juan 17, en el versículo 3, dice: la vida eterna es esta. ¿Qué es la vida eterna? No es un concepto de tiempo, es conocer al Señor y a su Fillo al que Él envió. Eso dice en Juan 17:3. Entonces, el camino que nos lleva a esa vida, el camino que nos lleva a podernos relacionar con el Señor, es el camino en el que entra en juego a nosa vontade, si somos o no capaces de negarnos a nosa propia vontade. E a seguir al versículo 23 hai outra porción que es moito coñecida tamén, ¿no? Por tanto, todo aquel que ouve as miñas palabras e las practica será semejante a un hombre prudente que construyó su casa sobre la rocha. Ok. Más en el 25, no, en el 26, para darle un poquitín, dice: aquel que ouve estas las miñas palabras y no las practica será comparado con el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, descendió la chuva, trasbordaran los ríos, sopraran los ventos y bateran con fuerza contra aquella casa y cayó porque grande fue a su queda. Aquí dice, ¿no? Aquel que ouve estas miñas palabras no era un pagano. Yo percibo, ahora nosotros, o sea, estamos en la era de la comunicación, tenemos casi todos, tenemos la posibilidad con un telemóvil de tener toda la información, toda la cultura, todo lo que existe en el mundo lo tenemos a una tecla del ordenador, ¿no? Del computador, ¿no? Mas en aquella altura no era así. En aquella altura, para oír las palabras de Dios, había que hacer, para oír, en aquel tiempo solo existía el Antiguo Testamento. En aquella altura, para poder saber qué es lo que Dios decía, el personal no tenía libros en sus casas, ¿no? Tenían que ir a la sinagoga, tenían que ir a la reunión, tenían que tener cierto interés. Entonces, y otra cosa importante es que ese que dice que ouve sus palabras y no las practica no es una persona desleixada, no es una persona que no le faz diferencia dónde va a dormir, es una persona que también es diligente, que también construye una casa,
que es una persona que se mexe, es una persona que faz cosas. Porque dice que es comparar al hombre que construyó su casa. Es una persona que tiene vontade de facer cosas, mas como? No seu propio interés, ou na súa propia idea, dentro de súa propia vontade. Y este mismo ejemplo, si lo leemos en Lucas, que está es en el capítulo 6 de Lucas. ¿No? Dice, en el versículo 48, dice, aquel ¿no? A cualquier que ven a mí, ouve as miñas palabras e las practica, eu mostraré a quién es semellante. ¿A quién es semellante? Dice, es semellante a un hombre que construyó una casa y cavó bien fondo y lanzó los alicerces sobre la rocha. Vindo o enxente, banteó con fuerza contra aquella casa, mas no a pude avalar porque estaba construida sobre la rocha. Cavó bien fondo. La cosa no ficó solo en el intelecto, en el conocimiento. La palabra de Dios no ficó solo en lo que no sabemos. Cavó bien fondo. Y no ficó solo en mexer con nuestro interior, en mexer con nuestro ánimo, que es necesario, o sea, no es de rejeitar. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Y esa palabra del Señor opera en nosotros. Él hace una obra en nosotros. Él nos da esperanza, ¿no? Él nos da seguranza, ¿no? Todo eso es muy importante, mas tiene que profundizar ainda más, tiene que llegar a la rocha de nuestro corazón, que es que a nuestra vontade. Tiene que afectar a nuestra vontade. La palabra del Señor tiene que afectar a nuestra vontade. Y muchas veces la va a confrontar. Muchas veces la va a confrontar. ¿Sabéis? Muchas veces no va a ser como nosotros queremos. Muchas veces nuestros bons propósitos van a batir de frente contra la palabra de Dios, contra el plano de Dios para nuestras vidas. Muchas veces. Pero Él nos va a ayudar a crecer espiritualmente, nos va a hacer hombres o mujeres sólidos sobre la rocha, si somos capaces de cavar hondo, no ficar solo por en medio. No, sabemos todos que el Señor nos ama, sabemos que murió por nos, sabemos que su sangre nos cubre, sabemos tantas cosas. Pero si no hay un alicerce en nuestra vontade, ¿sabéis? No vamos a llegar a la vida que fala el camino angosto, el camino estreito, que nos lleva a la vida. No, ¿por qué? Porque vamos a descansar en nosotros, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros, en lo que somos como hombres o como mujeres. No, en estos días atrás que estaba mi suegro y partió con nosotros varias veces, fez referencia a un versículo que está en Isaías 1, en el capítulo 1 de Isaías, el versículo 5, que decía, de la planta de los pies, él decía hasta la coronilla, ¿no? Coronilla es en español, más no sé si también se dice aquí. ¿También se dice aquí? No, ¿verdad? Bueno, de la planta de los pies, el versículo va así, Luis, en Isaías 1:5. De la planta de los pies a la cabeza no hay en él sino ferida. ¿Cómo? Ferida, como golpeados y llaga podre, ¿no? Bueno, pues no es ese, espera. Es en el Isaías 1. Es que así somos. Yo, pues, bueno, pues le escuchaba y es que así somos, ¿no? Es el versículo 6. Desde la planta do pé hasta la cabeza no hay en él cosa sá, sino ferida, contusión y llaga podre.
feridas, hinchazos y llagas podres. Eso es lo que somos como hombres y como mujeres, que es muy feo, ¿no? Es feo que te definan así. Pero si nos vemos así, temos moito gano, temos moito adiantado. Saber que nós, como hombres e como mulleres, es como os decía no principio, el Señor ofrece una vida nova, pero ofrece una vida nova en la conciencia de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor no pone un remendo en nuestras vidas. No solamente tira de nós un problema, el Señor nos da una vida nova. Tenemos que ser cientes de eso. Y esa vida nova muchas veces bate con nuestra voluntad. Vamos al capítulo 9 ya vamos acabando, ¿vale? En el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Dice en el versículo 23: Si alguien quiere vir a pos de mí, néguese a sí mismo, tome diariamente a su cruz y sígame. Si nosotros queremos caminar, si nosotros queremos andar como el Señor anduvo, si queremos seguir los pasos del Señor, Él nos da aquí el secreto, ¿no? Niéguese a sí mismo, porque nuestra voluntad muchas veces no corresponde con la voluntad de Dios. Y tome su cruz diariamente. Sabéis, la fidelidad de onten, la entrega de onten, lo que onten éramos en el Señor, no sirve para hoy. No sirve para hoy. Hoy necesitamos un refresco de parte de Dios. Hoy necesitamos que el Señor fale a nuestras vidas. Hoy necesitamos que el Señor nos ayude en las situaciones que vamos a enfrentar. Hoy necesitamos que el Señor faça de nos esa vida nova hoy, no la que vivimos onten. Y tenemos que cargar con nuestra cruz diariamente. No porque onten hicimos un gran esfuerzo, hicimos una grande negación, entregamos nuestra vida a Cristo. Onten eu tiña 23 años cuando conocí al Señor. Hoy tengo 60. Entonces, hoy que tengo 60, no me sirve aquella decisión que yo tomé faz 60 menos 23 años, ¿no? 37, ¿no? Faz 37 años. No sirve, no me sirve. Si para mí eso es el alicerse de mi caminar como cristiano, la decisión que fez. El otro día nos falaban también, ¿no? de la edad, las inseguranzas. Si todo eso yo lo pongo en el haber da miña conta, de lo que yo amo al Señor, porque todo eso yo fiz, no me sirve. Para el día de hoy me sirve el tomar mi cruz hoy, diariamente, sea cual sea la lucha que tengo. Y os puedo garantir que tengo muchas, mas no son las mismas que faz 15 años, o 20, o 25, 30. Son otras, pero son lutas. Son desafíos de fe. Son situaciones en la miña vida que tengo que escoller. Si faço a miña vontade, o me sujeito e quiero facer la vontade de Deus. Y el secreto está, por eso os digo que aquí el Señor nos da un secreto de cómo nosotros podemos hacer eso, ¿no? Porque si Jesús es nuestro ejemplo, Jesús veio para darnos un ejemplo a seguir. Si el Señor se fez carne para nos mostrar cómo tenemos que caminar, ¿no? Si el Señor es nuestro ejemplo, si nos debemos de ter la mente de Cristo, podemos pensar de muchas maneras diferentes, mas la mente, el intuito de nuestra vida tiene que ser la mente de Cristo. Si Él es nuestro ejemplo, cuando aquí dice que le sigamos, Él cómo camina, Él camina también con una cruz. Porque si Él nos dice que tomemos nuestra cruz y le sigamos, Él camina también con una cruz. Y esa es la cruz que nos tenemos que tomar diariamente. Y de esto ya os tengo falado más veces en el Evangelio de João, en el capítulo 8. Para mí es como, yo lo pensaba así, ¿no? Que es como
que es como la cruz diaria del Señor, ¿no? Es en el capítulo 6, perdón. En el versículo 38. Dice, pois eu decido seu, non para facer a miña vontade, sino que a vontade de aquel que me envió. Y esa es la cruz, sabéis, que tenemos que cargar cada día. No carregamos ya la cruz, muchos de nós, ¿no? de la toxicodependencia. Uno ya ni se lembra, ¿no? Ni cargamos la cruz de, no sé, la que sea, ¿no? No. Eso forma parte de lo que el Señor fez en nuestras vidas. Pero al día de hoy, sí tenemos que cargar, porque esto es lo que dice el Señor. Y esto que aquí está a decir, que aquí está a decir, no para hacer a miña vontade, mas la vontade de aquel que le envió, de aquel que me envió, es algo que confrontó toda su vida. No solo Jesús no veio al mundo no só para morrer en la cruz por nós, veio para nos mostrar como temos que camiñar en Ele, para nos mostrar como temos que vivir una vida agradable a Deus. Esto confrontó al Señor constantemente. ¿Por qué? Porque cuando llegó el fin de su vida, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, ¿no? Y estaba orando ao Pai, y estaba a decir, Señor, no quiero pasar por lo que sé que tengo que pasar, mas ¿cómo acababa esa oración? Más que se faça a tua vontade y no la miña. O sea, ya hay dos vontades. De Cristo como hombre, Cristo como fillo de Deus, no. ¿Por qué? Porque es uno con el Señor. Pero Cristo como hombre, Cristo como aquel que tenemos que seguir, como el que veio a nos mostrar como temos que camiñar. Sí tiña esa dificultad que nos temos de enfrentar a nosa vontade, mas de nos render a la vontade de Deus. Ahí es donde está el secreto para poder camiñar por el camino estreito que lleva a la vida, que nos lleva a su presencia. El otro camino no nos lleva a su presencia. No nos lleva a su presencia. Y necesitamos esa frescura de parte del Señor para vivir cada día. Por eso dice que tenemos que tomar a nuestra cruz diariamente. Mira, hay un versículo en Isaías, vamos a leerlo, en el capítulo 50. Fijaros si precisamos, ¿sabéis?, depender de la palabra del Señor, procurar vivir conforme a ella. Podemos tener mayores o peores alturas en nuestras vidas, porque esto no es un... hay que caminar, y hay días que podemos caminar más rápido, otros días podemos caminar más lento, otros días casi ni caminamos, y otros días bastante nos llega con mantenernos de pie, pero tenemos que ser cientes que tenemos que caminar. Tenemos que ser cientes que dependemos de oír la voz de Dios, que dependemos de vivir dentro de su voluntad. Mirad como dice en el versículo 4 del capítulo 50. O Señor meu Deus me deu língua instruída para saber a palabra que ampara o cansado. Muchas veces vamos como extra, ¿no? Es que llevamos combustible extra para todos. En español yo sé la expresión, si tú y yo lo entendemos, pero vamos de sobrados, ¿cómo se puede decir? Vamos cheios de más, ¿no? Vamos cheios de más. Y salimos en nuestro día a día con las personas que nos cruzamos en la rúa, con las personas con las que trabajamos, y ya sabemos cuál es el decálogo de la consellería, ¿no? ¿Qué es lo que te acontece esto? En la página 4. Tal. Y es lo que hacemos muchas veces. Y nuestros consellos son consellos secos, porque son solo intelectuales, no tienen vida.
no tienen vida, ¿por qué? Porque no hemos feito lo que dice aquí, ¿no? El Señor me dio lengua instruida para saber la palabra que ampara al cansado. ¿Y cómo sigue el versículo? Él me desperta todas las mañanas, despértame o ouvido para que ousa como discípulo, ¿no? Todas las mañanas, cada día, Él nos fala, o Él está dispuesto a falar, o Él procura falar connosco, cada día. Y así sí que vamos a tener esa palabra, esa palabra instruida, esa palabra que ampara al cansado, esa palabra que satisface la necesidad del que está a tu lado. Pero si viene de parte de Dios, Por eso dependemos de procurar vivir dentro de súa vontade, non só de coñecerla, sino de procurar vivir dentro da súa vontade. El Señor era así. Mira, hay un versículo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. En el versículo 10, que dice así, dice: ¿no crees tú que estoy en Upai y Upai está en mí? As palabras que vos digo, no las digo por mí mismo, antes es Upai que está en mí quien faz las obras. Ese es el ejemplo del Señor. Eso es lo que Él eso es lo que Él testificaba. No penséis que yo falo por mí propio. Las palabras que os digo son las que oví decir ao Pai, los que ouso decir ao Pai. Y nós temos que tener esa condición de vida, o procurarla por lo menos, tener esa condición de vida. Porque si no, no vamos a tener acceso a la vida eterna. No vamos a tener acceso, o corremos un riesgo de estar a correr, ¿no? O de estar a caminar, pero en el camino largo, no en el camino estreito. Si consideramos nuestra vontade por encima de la voluntad del Señor. Y en Hebreos 10, que Luis falaba de esto también el otro día. Hebreos. Dice así, ¿no? Dice cómo es que tenemos ese acceso abierto. ¿O por qué tenemos ese acceso abierto? A ver. En Hebreos 10, el versículo 19, dice así: por tanto, hermanos, tendo osadía para entrar en los santos dos santos, por eso os preguntaba, ¿no? Pela sangre de Cristo, la cruz es la única que nos da la oportunidad, es la única que nos abre la puerta a entrar en el lugar santísimo, ¿no? A entrar en la presencia de Dios. No vamos a hablar ahora de eso, pero hay también una explicación de las palabras que está a decir el escritor de los Hebreos, ¿no? Pero bueno, por la sangre de Cristo, es por la muerte del Señor en la cruz, es por lo que tenemos acceso a entrar a la presencia de Dios. Y después dice en el 20, dice, pero no solo entrar, dice, pelo novo y vivo camino. Es un camino novo y vivo que Él nos consagró, que Él nos abrió, que Él nos consagró, que Él nos abrió pelo vello, ¿no? Cuando el Señor murió, el vello del templo rasgóse de arriba abaixo, ¿no? Esto es, ¿qué? Pelo seu corpo. Y no está a falar de las feridas que pudieron le infligir a Jesús, ¿no? Pues los pregos no está la coroa de espiñas, no está a falar eso, no está a falar que ese sufrimiento del Señor fue el que nos abrió ese camino vivo y nuevo que aquí está a falar. No está a falar de eso. Está a falar de lo que algo se tuvo que romper dentro del Señor para el Señor llegar a la cruz. ¿Y qué fue? Fue a su voluntad. Fue en el momento que no se faça a miña vontade, mas que se faça la túa. Y eso es lo que nos da a nosotros acceso. No ya a entrar, porque entramos por la sangre del Señor, sino a caminar por ese camino nuevo y vivo.
novo e vivo. Tiene que ver con nosa vontade, tiene que ver con nosos desexos, tiene que ver con ser cientes que nos non hai cosa sá. En nós como homes non hai cosa sá. En nosos desexos non hai cosa sá. Hai persoas que non consiguen vivir el Evangelio. No estéis ansiosos por nada. Dad gracias a Dios en todo. Sed hospitalarios. Cosas tan simples del día a día. No consiguen, pero ¿por qué? Porque viven en su propia vontade. Porque buscan sus propios desexos. No consiguen. No consiguen. E se callar hai moitos de los que estáis aquí que non nos faz grande diferencia lo que estamos a falar, pero algunos sí. Algunos sí. El caminar en la fe o el vivir la fe tiene que ver con caminar, no solo con entrar por la puerta, tiene que ver con caminar. Y en cosas simples, en nuestro día a día, y las personas van a ver una diferencia en nuestra vida, cuando decidimos, cuando optamos por negarnos a nos mismos, cuando dejamos que la palabra llegue y afecte a nuestra voluntad, que llegue a la rocha, a nuestro interior. Y entonces vamos a ir más alén de solamente una mudanza, algo moral, algo de un mal rapaz para un buen rapaz. No. Dios procura otra cosa en nos. Dios procura darnos una vida nueva, pero tenemos que considerar que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, el mensaje o el resumo de lo que hemos hablado este tiempo es ¿no? La palabra de Dios tiene que tener una raíz sólida en nuestras vidas, y esa raíz sólida, y muchas veces es agradable su palabra, mas muchas veces nos confronta nuestra voluntad, confronta lo que somos. Si queremos llegar a la presencia de Dios, tiene que romperse algo en nos, y eso que se tiene que romper en nuestra carne, no somos nos físicamente, sino que es nuestro interior, es a nuestra voluntad. Eso nos va a llevar a estar en su presencia. Nos va a llegar, como aquí dice, ¿no? a entrar en los santos dos santos. ¿Y sabéis qué es lo que acontece cuando eso pasa? En Salmo 16, y este es el último versículo, mirad lo que acontece. Cuando llegamos a su presencia, cuando somos capaces de nos negar a nos propios, de caminar. Dice en el versículo 11 del Salmo 16, dice así, dice, tú me farás ver la vereda de la vida, en la tua presencia me encherás de alegría, con delicias perpetuas a tu diestra. En la tua presencia me encherás de alegría. ¿Sabes? No quiere decir que no vamos a tener tiempos malos, que no vamos a tener tiempos difíciles. ¿Sabes? Podemos pensar que es chato, ¿no? Tener que vivir siempre conforme a la voluntad de Dios, pero no es así. No es así. Es la forma más descansada de vivir. Es la forma más relajada de vivir, más relajada de vivir. Es la mejor forma de vivir, descansando en las manos de nuestro Creador. ¿Está bien? Bueno, pues lo que quería partillar con vosotros, y hacemos una pequeña oración y seguimos con la reunión. ¿Está bien? Señor, obrigado pela tua palabra, obrigado por nos ayudar, obrigado por nos mostrar o camiño da vida, Deus. Obrigado por abrir un camiño novo e vivo perante nós, Señor. Ayúdanos a non ficar en la porta, Deus. Ayúdanos a morrer a nosa propia vontade, Dios. Ayúdanos a deixar que sellas tú o Rei das nosas vidas, Dios. Ayúdanos a poder disfrutar de todos los beneficios de tu sacrificio, Pai. Te amamos, te necesitamos y necesitamos da tua guianza, Pai. Señor, muito obrigado, Dios. En el nombre de Cristo. Amén.